Bueno, digamos que el mercado hoy lunes está trabajando a media máquina. Está trabajando a media máquina en parte porque las operaciones del mercado de cambios están planteadas a nivel digital y los bancos todavía están acomodándose en términos operativos. Pero vale la pena rescatar para que nos ubiquemos en términos de lo que puede ocurrir cuando se normalice el mercado, el debate que tuvo el ministro Luis Caputo el día viernes mismo con los funcionarios del Fondo Monetario. Porque había que salir del cepo, obviamente, había que eliminar el blend para la exportación, había que empezar a sincerar el tipo de cambio. El gobierno muestra eso como un logro propio, en realidad eso era una exigencia del Fondo Monetario Internacional, claramente, desde hacía meses. Pero el debate del día viernes se trasladó casi hasta el final del día, porque el debate era precisamente sobre esa banda cambiaria. El ministro quería que el techo de esa banda fuera de 1.250 pesos, a lo cual el Fondo Monetario se negó absolutamente. El fondo dijo, ¿es 1.400 pesos el techo de la banda o no hay acuerdo? Esto tiene que ver con la expectativa del gobierno en relación a que ceder frente a la presión del Fondo Monetario inevitablemente generaba un corrimiento de los precios internos o alguna aceleración de la inflación para el mes de abril y tal vez para el mes de mayo. Digamos lo siguiente, digamos, la expectativa del ministro Caputo es que la cotización, una vez que se normalice el mercado en los próximos días o a comienzo de la semana que viene, que el mercado se normalice, la cotización del dólar oficial esté en algún punto entre 1.200 y 1.250 pesos, a lo sumo 1.300, no en el techo de la banda en 1.400, porque convalidar un techo o 1.400 pesos sería convalidar una devaluación de casi un 30%, lo cual obviamente sería muy peligroso en términos de reacomodamiento de los precios internos, pensando en la inflación del mes de abril y el mes de mayo, que si hubiera una inflación más elevada, la va a haber, pero no tanto, sería un golpe duro en términos electorales. En ese punto, digamos que el Banco Central se aguardó algunas cartas que va a empezar a mover en las próximas horas, que tiene que ver con las tasas de interés en pesos. Todo indica que vamos a una suba de tasa de interés en pesos para estimular que los inversores, los ahorristas, se queden en la moneda nacional y no salgan a comprar dólares masivamente. Esa carta se está empezando a jugar por estas horas. La lógica del ministro Caputo es, bueno, vamos a intentar de que el mercado se estabilice en algún punto en el dólar entre 1.200 y 1.250 pesos. Si eso ocurriera, sería una devaluación del 10, del 12% en pocos días, no es algo muy agradable, pero es un mal menor para el gobierno argentino frente al tener que cumplir sí o sí con las exigencias del Fondo Monetario. Esto descomprime otros niveles de riesgo, porque los 12.000 millones de dólares que el Fondo Monetario le va a girar mañana al gobierno argentino, obviamente que le da una gran tranquilidad al Banco Central de la República Argentina en términos de divisas, y la llegada del propio secretario del Estado norteamericano hoy para fortalecer la posición con Argentina, también obviamente envía una señal de tranquilidad a los mercados, que se está empezando a mirar ya con la suba de los precios de los bonos y de las acciones. Obviamente no todo esto es gratis. El impacto lo vamos a ver en términos de reacomodamiento de precios internos. La inflación del mes de marzo fue del 3,7%. El debate sobre la inflación de abril va a estar en función de cómo termine la cotización del dólar en los próximos días, pero si terminara más o menos donde la imagina el gobierno nacional, entre 1.200, 1.250 pesos, en realidad si terminara por ahí, la inflación del mes de abril tal vez podría estar en el 5, en el 6, en el 7%. Una inflación del 15% con el escenario económico que hay hoy no implica inevitablemente un aumento de precio del 15%. Y en realidad, en ese punto estamos recomendándole a muchos actores que no convaliden por estas horas aumentos así en bruto de precios internos por esta situación. Es lógico que va a haber una aceleración de precios correspondiente a abril y tal vez algo en mayo, pero de ninguna manera tiene que convalidar eso un aumento de los precios internos en sintonía a rajatabla con la devaluación que vamos a ver. Esto es lo que hoy tenemos arriba de la mesa. Tranquilidad, tranquilización en algunos segmentos. Yo soy de los que siempre dijo que acá había trazo cambiario y que había obviamente que ver la presión del Fondo Monetario. El gobierno está intentando presentar esto como una victoria, en realidad es una derrota. El que ganó fue el Fondo Monetario Internacional, que impuso sus condiciones que desde hace meses teníamos arriba de la mesa. Para el Fondo Monetario Internacional el atraso cambiario es del 30%. Nunca le pidió al gobierno argentino un salto devaluatorio de un solo saque, pero en realidad sí planteaba desde hace meses un proceso de sinceramiento del tipo de cambio. Esto es una buena noticia para los exportadores, sin lugar a dudas, que con un dólar en torno, por ejemplo, a los 1.200 pesos,
van a empezar a liquidar las exportaciones que fueron retrasando en las últimas semanas, digamos. Esto tranquiliza tanto al mercado cambiario como al mercado financiero y al mercado de capitales. El acuerdo con el fondo contiene en un apartado, digamos, un compromiso del gobierno argentino para avanzar en lo que se llaman reformas estructurales. En ese punto hay un planteo de una reforma impositiva, una reforma laboral y una reforma del sistema previsional y también un compromiso en términos de privatizaciones. Ahora, el mismo acuerdo establece taxativamente en el texto que el gobierno argentino va a avanzar en esos puntos después de las elecciones de octubre. Eran cosas que el gobierno argentino quiere hacer, por otra parte, digamos, pero también son parte o componentes del propio acuerdo con el Fondo Monetario. Esto no lo vamos a ver el mes que viene, repito, sino que vamos a empezar a ver este proceso después de las elecciones de octubre. Ahora, acá no hay una situación de caos ni de, digamos, desborde de variables, para nada. Vamos a ir a un esquema, esto es un esquema de sinceramiento. En realidad, los mercados los últimos 2 meses, en exportaciones, en importaciones, estaban viviendo una transición muy complicada porque los mercados ya anticipaban que era inevitable la devaluación, que era inevitable salir del cepo. Todo eso generó muchos problemas que se empiezan a descomprimir a partir de ahora, digamos. Yo decía hace un rato, lo que tiene que hacer cada ahorrista depende de muchas particularidades para cada ahorrista. Lo que yo estaba diciendo hace un rato es que es muy probable que veamos en las próximas horas que el sistema financiero empieza a mover las tasas de interés en pesos, precisamente para incentivar a los ahorristas a que no dolaricen la cartera, sino que se queden en pesos con tasas de interés más atractivas. Vamos a verlo probablemente en las próximas horas, mañana o pasado, que el Banco Central va en esta dirección.